Esto tengo que bajarlo mucho siempre. Bueno, yo soy la licenciada Alicia Juárez Carrizo, soy licenciada en Psicología y soy doctora en Servicio Social. Pertenezco a un equipo de trabajo del Hospital Padilla, donde es la unidad de procuración de órganos para trasplante. Así que, de acuerdo a todo lo que vengo escuchando y todo lo que hace a los cuidados, a la prevención y a la responsabilidad en la salud, después cuando nos toca a nosotros estar un poco del otro lado. Por empezar también, bueno, agradezco esta invitación, creo que es la primera vez que nosotros vamos a participar de esta forma. Yo soy la psicóloga y él en realidad es mi jefe, que es el doctor Carlos Eckart, que es intensivista y está a cargo de la unidad. Bueno, para hablar de donación de órganos, pensé en hablar de algunas cosas que son muy comunes para nosotros, palabras que usamos muy a menudo, y usando varias de esas palabras llegar a lo que es la donación de órganos. El tema por el que me convocan es la responsabilidad que tenemos todos en la donación de órganos. Bueno, yo soy psicóloga y me formé en la Facultad de Filosofía y Letras, así que nos hicieron estudiar a toda esta gente, de lo cual la vamos a leer, pero lo explico en un momento. La responsabilidad es algo que lo usamos todos. Somos responsables de la gente que queremos, somos responsables de nuestros trabajos, somos responsables de nuestros hijos. Los filósofos que tenían mucho tiempo para pensar, él es Kant, un filósofo alemán, él decía que era una virtud individual de concebir libre y conscientemente actos que puedan, de nuestra conducta que sean universales. Él era un idealista, así que tenían que ser conductas que sean universales, de bien universal. Somos responsables, como decía, de muchas cosas y en estos tiempos la responsabilidad está como un poco diluida. A veces no sabemos bien dónde parar. Yo siempre pongo el ejemplo de la hija de una amiga que en invierno estaba ella de remera. Cuando yo le pregunto a su mamá por qué ella no estaba abrigada, me dice porque ella no quiere. Entonces eso que parece como algo muy cotidiano, uno ahí se pregunta, bueno, si una criatura de 4 años puede ser responsable de su propia salud, o si es que hay un adulto que es responsable de ella. ¿No? Entonces la responsabilidad, ¿no? Vamos a ver, es una cuestión donde tiene que ver mucho la seriedad, el compromiso, la madurez, bueno, son algunas de las cosas que abarcan la responsabilidad. Otro término que me pareció importante es el de solidaridad. Solidaridad es un sentimiento de unidad, dice, basado en metas o intereses comunes y se refiere a lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad. Esto lo trabaja muy bien Durkheim, que ya él es un sociólogo francés, y esto hace lo que comúnmente decimos, que los argentinos somos muy solidarios, y yo también creo que es así. ¿No? En Tucumán estamos en una situación de inundaciones en el sur de la provincia, bueno, todos estamos abocados a conseguir cosas, a llevar a la gente que lo necesita. El Papa Francisco hace poco se llevó 5 familias sirias a Roma porque es solidario y porque entiende que hay una necesidad ahí que hay que cubrir. Y este es un término que nosotros los que trabajamos lo usamos mucho, se lo usa en todo momento, pero es esta capacidad cognitiva que tenemos de percibir en un contexto común lo que el otro puede sentir. Es un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otro. Nosotros cuando estamos frente a una familia que ha fallecido un ser querido, nosotros esto es el principal nexo que tenemos. Porque nosotros, yo como psicóloga, yo veo a una persona internada, yo veo la cama tal. Pero cuando yo estoy con la familia, yo puedo personalizar a esa persona. Ya esa persona tiene un nombre, ya tiene una historia. Y bueno, soy madre. Cuando hay una madre en situación de muerte de un hijo, me conmueve. Hace poco acá en Santiago está el caso de este chiquito que fue a pescar y
asaltaron y apareció muerte y estamos indignados todos nos sentimos mal porque duele. Esa es una posición de empatía, ¿no? De estar muy cerca y poder percibir y sentir el dolor de alguna manera que siente la persona frente